nos iremos al ID de desarrollo. En el ID de desarrollo nos hemos definido, no, todavía no. Nos crearemos un proyecto para el paralelo. Entonces me voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto va a ser un proyecto AND. Vamos a colocar siguiente. Vamos a destiquear que me cree de forma automática la clase principal. El proyecto lo voy a denominar programación orientado a objetos. Programación orientada a objetos. Segundo de sistemas blanco nocturno y lo pondremos 2022. Esto lo vamos a colocar con mayúsculas. Listo. Dentro de este proyecto nos vamos a crear un paquete. Cada tema va a tener un paquete respectivo. Después les voy a pasar el proyecto para que ustedes vayan teniendo el código también en caso de que les haya faltado alguna clase o tal vez no han asistido a una clase y puedan tener todo el proyecto completo. El paso del proyecto se lo va a realizar cuando concluyamos el avance de un determinado tema. Si por ejemplo termino esta parte de recordatorio con cadenas, les paso el proyecto la siguiente clase. Vamos a avanzar el primer tema, que es programación, conceptos básicos de programación orientada a objetos. Terminamos el tema y les paso el proyecto. Y así sucesivamente van a ir teniendo el proyecto actualizado. ¿No? Me crearé mi proyecto, mi paquete, en realidad, que lo voy a denominar cadenas. Dentro de este paquete, esto lo voy a concluir y esto también. Listo. Ya está. Ahora sí, dentro de este paquete nos crearemos una clase. La clase lo voy a denominar invertir palabra frase. Lo pondremos. Dentro de esta clase invertir palabra frase nos vamos a crear un método con retorno, que va a ser el primer tipo de método que vamos a ver. Para realizar la creación de un método vamos a definir primero la estructura. Voy a decir el método es público. Después colocamos static para decir que el método pertenece a esta clase. Después colocamos el tipo de retorno. Voy a devolver una cadena, entonces va a ser el tipo de retorno string. Y mi método que se denomine invertir palabra. Vamos a colocar el parámetro de entrada. El parámetro de entrada va a ser la frase que va a llegar desde el programa principal. Para realizar la inversión dijimos que voy a necesitar una variable string que va a ser mi cadena auxiliar, en la cual yo voy a ir concatenando mis palabras invertidas. También voy a necesitar un vector de palabras donde yo voy a ir almacenando cada palabra de mi frase. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener un vector de cadenas. Mi vector vamos a colocarlo con apertura y cierre de corchetes y se va a denominar BP, lo pondremos, vector de palabras. Así. Listo. Ya tengo mi vector de palabras. Entonces, esta frase que me está llegando, cada frase, voy a dividir cada palabra en una posición del vector. Entonces, en el vector de palabras le digo, la frase que me está llegando, dividime. Para realizar la división, vamos a utilizar el método split. Dentro
de la clase string tenemos nosotros varios métodos. Solo voy a mostrar algunos de los métodos que son más utilizados. El método length va a permitir tener la cantidad de caracteres de la cadena. ¿Cuántos caracteres tiene la cadena? Me va a devolver un número entero. El index of y entre paréntesis un carácter entre comillitas simples me va a devolver la posición donde se encuentra la primera aparición de este carácter que le estoy pasando, ¿no? Me busca dónde está el carácter, en qué posición está este carácter. El last index of me va a devolver dónde está la aparición de este último o de la última aparición de este carácter. ¿Dónde está la última vez que aparece dentro de la cadena? El método charAt me devuelve el carácter que está en la posición n. El substring me va a devolver una subcadena que va a estar desde la posición n1 hasta la posición n2 menos 1. El método toUpperCase me permite convertir la cadena a mayúsculas. El método toLowerCase me permite convertir la cadena a minúsculas. El método equals me va a comparar si dos cadenas son iguales. Si estas dos son iguales, pues me va a devolver verdadero, true. Y si estas dos no son iguales, pues me va a devolver false, ¿ya? Para decirme que no son iguales. Este método equals_ignore_case es similar al equals, solo que no considera las mayúsculas y minúsculas. Los toma como si fueran iguales. El método compareTo me va a comparar dos cadenas, pero aquí puede haber tres casos. Me va a devolver 0, el valor 0, si son iguales. Me devuelve menor a 0 si la primera es alfabéticamente menor a la segunda. Y me va a devolver un valor mayor a 0 si la primera cadena es alfabéticamente mayor a la segunda. El siguiente, el compareToIgnoreCase, es igual que el compareTo, solo que en este caso ya no va a considerar las mayúsculas y minúsculas que puedan existir entre dos cadenas. El método valueOf lo que hace es convertir cualquier valor de entrada de cualquier tipo a un string. El dato o el parámetro de entrada de este método puede ser de tipo entero, flotante, char, booleano, long, etc. Todo lo que aquí me entre como parámetro, pues me va a devolver como salida un dato de tipo string, la conversión a string. Este método es estático, por lo tanto, necesitamos antes de llamar al método la clase string, string.valueOf, y le paso el parámetro que yo quiero convertir a cadena. El método trim lo que me va a hacer es eliminar los caracteres que existen en blanco tanto al principio y al final de la cadena. El split me va a permitir dividir una cadena en un vector de strings, en un array de strings. ¿Pero mediante qué? Mediante un parámetro de división. Este método split es el que vamos a utilizar para poder dividir la frase en un vector de palabras. En la posición 0 estará la primera palabra, en la posición 1 la segunda palabra, y así sucesivamente vamos a tener cada palabra en una posición del vector. ¿Cuál va a ser mi parámetro de división? El espacio, porque sabemos que el espacio nos permite saber cuándo termina una palabra y cuándo inicia otra. El método replace
me va a permitir cambiar un carácter antiguo por un carácter nuevo. Hace un reemplazo. Y el método concat nos va a permitir concatenar dos o más cadenas. Este método concat también es reemplazado por el operador más, que nos permite también concatenar dos o más cadenas. ¿Bien? Entonces estos son algunos de los métodos de la clase string, pero que están entre los más utilizados para poder realizar la resolución de ejercicios en cadenas. Ahora sí, con este pequeño repaso que hemos realizado de los métodos, pues vamos a volver a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos dice el primer paso es dividir la frase en un vector de palabras. Para dividir vamos a utilizar el split y nuestro parámetro de división va a ser el espacio. Entonces aquí voy a colocar dividime por el parámetro del espacio. Entonces ya tengo dividida la frase en palabras. Muy bien, entonces voy a recorrer este vector de palabras. Entonces aquí voy a decir, necesito una variable de control para recorrer el vector de palabras y otra variable de control para recorrer cada palabra y para invertir esa palabra. Vamos a utilizar un ciclo for. Este primer ciclo for va a recorre el vector de palabras. Va a comenzar en la posición 0, va a ir hasta la cantidad de palabras que yo tenga. Del vector de palabras voy a sacar su longitud. ¿Bien? Y se va a incrementar en cada iteración. Entonces lo que me va a realizar esto es ir a la posición 0 del vector y sacar esta palabra. Y lo invertimos con el otro for. Terminamos de invertir. En la siguiente iteración vamos a la posición 1 del vector, sacamos la palabra y lo vamos a invertir con un ciclo for. Y así sucesivamente voy a recorrer cada posición del vector sacando la palabra. Ahora nos iremos al otro ciclo for que me recorra la palabra desde atrás hasta la posición 0. Aquí voy a colocar recorriendo la palabra e invirtiendo la misma. Vamos a colocar aquí un ciclo for. Le voy a decir, sacaremos la longitud. Definiré aquí una variable más para que me diga la longitud de la palabra, para saber cuántos caracteres tiene esa palabra. Para saber la longitud de la palabra, ¿qué método puedo utilizar? Para saber cuántos caracteres tiene esa palabra. En la variable p voy a colocar lo que tenga del vector de palabras, la posición i. Listo. Y he sacado del vector de palabras la palabra que está en la posición i y lo estoy almacenando en la variable p. Ahí está la palabra. De la palabra me vas a obtener el carácter que está en la posición j. Listo. Me saca el carácter, lo va a concatenar a esta cadena auxiliar. Esta cadena auxiliar ya va a contener la palabra invertida. Entonces ya voy a tener aquí. Primero va a ser la O. Aquí lo pondremos. Y lo va a concatenar en la cadena auxiliar. Va a ir a la posición 4.
me saca la J y lo va a concatenar en la cadena auxiliar. Después va a reducir el valor, me va a sacar la palabra o el carácter E, lo concatena. Después el carácter N, lo concatena. Después saca el carácter A, lo concatena. Después saca el carácter M y lo va a concatenar. Ya voy a tener esa primera palabra invertida. ¿Qué tengo que colocar aquí? Un espacio para que me vaya a invertir la siguiente palabra. Entonces colocaremos el espacio. Le digo, a la cadena auxiliar que yo tengo, me vas a concatenar la cadena auxiliar más un espacio en blanco. Y esto me va a ir a realizar la inversión de toda la frase. Vamos a devolver. Este método es con devolución. ¿Cuál es mi palabra reservada para devolver? Para decirle que estoy devolviendo un resultado. Ya hemos puesto aquí. Voy a instanciar después nuestro objeto de lectura. Voy a colocar leer. Para que pueda leer por teclado. Aquí vamos a importar la librería respectiva. Voy a colocar un mensaje que me va a decir: digite una frase. Voy a realizar la lectura dentro de nuestra variable leer. Colocamos next line. Ya hemos realizado la lectura de la frase. Ahora le voy a pasar a nuestro método. Nuestro método se llama invertir palabra. Y le paso la frase que se está leyendo por teclado. Ah, pero nos está devolviendo. Necesito una cadena más. Lo pondré cadena invertida. CI lo pondremos. Devolveme el resultado, le digo, en esa variable CI. Y voy a mostrar la inversión de cada palabra de la frase. Invirtiendo cada palabra de la frase. Y voy a mostrar lo que contiene la variable CI. Verificaremos. Lo vamos a ejecutar y vamos a colocar la frase que tenemos en el ejemplo. Manejo de cadenas en Java. Aquí está. Manejo invertido. Espacio. De invertido. Espacio. Cadenas invertido. ¿No? Y cada palabra está invertida. Entonces con esto hemos podido resolver el ejercicio que nos han planteado. Este tipo de métodos sin retorno nos van a permitir resolver el problema dentro del mismo método. Como es sin retorno, ya no voy a colocar el tipo de retorno, sino colocamos void, que es mi palabra reservada para poder decir que ese método no va a devolver nada. El método sin retorno también puede tener de 0 a n parámetros de entrada. Cada parámetro de entrada va a estar dentro de los paréntesis y se van a separar de parámetro a parámetro con una coma. Y tengo que tener definido el tipo de dato del parámetro de entrada, ¿no? Que va a tener ese método. Entonces vamos a ver ese tipo de método con otro ejercicio. Iremos a analizar nuestro siguiente ejercicio que vamos a resolver. El siguiente ejercicio que vamos a resolver va a ser la... a ver, aquí veremos.
Aquí está. El ejercicio número 7. El ejercicio 7 me dice se tiene una cadena. Se pide eliminar de esta cadena todas las vocales. Suponer que la cadena contiene solo letras minúsculas. Hay dos formas de poder realizar este ejercicio, o tal vez hay más, ¿no? Pero las básicas son dos. Primero es que voy a recorrer la cadena y voy a preguntar si este carácter es una A, o es una E, o es una I, o es una o es una U. Si es alguno de ellos, significa que es una vocal. Por lo tanto, no voy a ingresar en mi cadena auxiliar que voy a utilizar. Esa sería la primera forma. La segunda forma. Puedo primero ir a eliminar la primera vocal de la cadena. Voy a tener la primera vocal A y todos los que sean A se van a eliminar. En la primera pasada voy a eliminar las dos A's. Esta primera A, aquí, esta A y esta otra A. Y me va a quedar P, R, O, G, R, M, C, I, O, N. Después voy a trabajar con esta cadena. Y voy a decir, ahora elimíname la vocal E. Va a ir a preguntar si este carácter es diferente de E. Si es diferente de E, se va a colocar en la cadenita auxiliar que vamos a utilizar. Aquí, en esta pasada, no se va a eliminar ninguno, porque no existe una E en esta cadena. En la siguiente iteración ya trabajo con esta cadena y voy a ir a buscar sobre esa cadena los que sean diferentes a I. Si estos son diferentes a I, se van a colocar en la cadena auxiliar. Cuando sea igual a I, como en este caso, ya no se va a colocar en la cadena auxiliar. Y así sucesivamente, en cada iteración voy a preguntar por una vocal y voy a ir eliminando esa vocal de la cadena, ¿ya? Entonces vamos a poder optar por cualquiera de las dos soluciones.